Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros amigos de la 4T. Es un placer de verdad volver a estar con ustedes. Mi nombre es Eden Enzástiga, a su quirófano 4T. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de este podcast, de este espacio que estamos abriendo, pues para conocernos, para dialogar, para intercambiar con diferentes actores de la vida política de nuestro país. Actores, actrices, músicos, pero también políticos, académicos, mujeres políticas también. Es decir, este espacio es para nosotros, para la 4T, para la militancia, para conocernos y compartir diferentes temas. Hoy estoy de verdad emocionado porque tenemos a un gran referente de la historia de la vida política democrática de nuestro estado, de nuestro lindo estado de Michoacán. Y para nosotros es muy importante reconocer esos personajes que le dieron importancia, que le dieron vida a una vida democrática que no es menor, que lleva muchos años aquí en Michoacán, que lleva muchos años luchando por un país, un estado mucho más democrático, mucho más igualitario. Y sin más, hoy tengo el placer de presentarles, de decirles que vamos a charlar con nuestro gran referente, nuestro compañero y amigo, el maestro Ismael Orozco. Muchísimas gracias, don Ismael, por acompañarnos el día de hoy. Gracias. ¿Cómo está usted? Gracias. Bueno, pues aquí estamos con don Ismael. Don Ismael, usted ha sido una persona que ha luchado durante muchos años por este país, por este estado, y además de, bueno, poder estar compartiendo el día de hoy con usted estos conocimientos, esta historia que usted nos va a contar hoy, yo quisiera ¿qué le parece el lugar donde estamos hoy? Está muy bien. Este es nuestro espacio. El día de hoy estamos estrenando esta nueva locación. Hemos decidido aquí en el quirófano compartir diferentes espacios, diferentes momentos. Hoy estamos en Casa Romero, que es una galería boutique que está aquí en el Callejón del Romance, en el número 48, que tiene muchas cosas bien bonitas. Pueden ver los cuadros, pueden ver algunas de las tiendas. Tiene una tiendita muy bonita que, bueno, pues te puede comprar, puede venir a disfrutar un ratito aquí de los souvenirs que hay en esta Casa Romero. Muchísimas gracias a la gente de Casa Romero por darnos la oportunidad de grabar este podcast aquí. Hoy ando con la pata coja, hoy ando cojo. Miren, se me cayó la patita del teléfono. Ya me regañó la producción, no se preocupe, pero ya estamos en eso, ya lo vamos a resolver muy pronto. Don Ismael, ¿cómo es que usted llega a Morelia? ¿De dónde es? ¿De dónde es y cómo es que llega acá a Morelia? Bueno, yo soy de Chucándiro, un rancho que se llama Suro, municipio de Chucándiro. Posteriormente, pero yo tuve una vida muy difícil porque tendría yo como 8 años cuando mataron a mi papá, y en el rancho pues es una vida muy triste, muy pobre. Mataron a mi papá y nos quedamos huérfanos, y de allí nos fuimos a otro rancho que se llama Marijo, que está entre medio de Guandacareo y Chucándiro. Y allá, pues en Marijo, pues mi mamá me rentó porque era la costumbre que acostumbraban. Me rentó con un señor allí, se llamaba Estanilado. Allí estuve con él como un año, pero al año padecía como de fríos, paludismo, no sé qué es, calenturas, y ya cuando yo estaba enfermo, él me despidió. ¿Poco? Pero, ¿qué edad tendría? ¿Mande? ¿Qué edad tendría? Pues yo creo que unos 12 años. Estaba bien chiquito. Unos 12 años. Y recuerdo pero antes de eso, un hermano mío, yo soñaba con tener una cobija, y el mismo señor me compró la cosecha y me compró la cobija, 60 pesos de ese tiempo, la famosa cobija. Y resulta que un hermano mío que se iba para Texas me la pidió y me pidió 60 pesos prestado. Me quedé otro año rentado con ese señor por la dicha cobija y los 60 pesos. ¿En serio? Y resulta que pues, a mi hermano por allá hasta perdió la cobija. Pero ya después que empecé yo a tener esa enfermedad de fríos, me fui a la casa que había dejado mi mamá, porque ella ya se había ido con otro señor, me dejó rentado, y la casa allí estaba sola. Yo allí llegaba y me dormía en unas tablas, decían que allá asustaban, pero a mí nunca me asustó nadie, que en la revolución allí había muerto mucha gente y que asustaban, pero a mí nunca me asustó nadie.
resulta que ya después, una fiesta que hacen en Capacho, 17 de octubre en Capacho, muy famosa, allí me llevó ese otro, porque después me fui rentado con otro tío, y ese sí se portó muy bien conmigo, y ya él me llevó para que fuera a saludar a mi mamá, porque yo ni la saludaba. O sea, ni ¿usted nada. la dejó de ver muchos años? Sí, pues ella se fue con otro y me dejó pues allá rentado en el rancho. Ya fui allá a Capacho que a saludarla, pero para ese tiempo yo ya hasta había sembrado, allí había sacado 14 anegas de maíz, allí a mano que le llamábamos, y ya pues qué mal les fue, me llevé todo lo que había cosechado para Guandacareo, pues ya vivieron bien con 14 anegas de maíz. Pero posteriormente un compañero me invitó a irnos para Estados Unidos. Nos fuimos de braceros. No, la primera vez pues nos agarró la migra, la primera vez que fuimos. Y luego ya después me volví de segunda vez, ya poco más grande, pero ya estaba un hermano mío allá en un lugar que se llama Joliet, en California. Ah, ¿se fue a California usted? Y él pagó para que nos llevaran allá. Yo ya estuve con un año y al año me agarró la migra, ya lo había agarrado y se lo trajo. Pero yo en ese tiempo pues ya me vine y había ahorrado como 4,000 pesos, pues después de no tener nada y haber andado con mi pieza raíz, pues ya era algo. Ya era algo. Y ya me vine a Guandacareo, empecé a trabajar allí en la sombrerería en Guandacareo, hacían muchos sombreros allí, yo allí trabajaba y ya posteriormente pues me casé. Pero con ese año que estuve en California, el patrón me mandó la visa, para llenar la visa, para ir a la embajada. Y yo como no tenía estudio, yo aprendí solo líricamente, aprendí a leer y a escribir. Y mi ignorancia, yo mismo llené la visa, voy a México. Y veo el embajador que me dice, jamás en mi vida había visto una visa tan mal hecha. Agarra su maquinita, el señor embajador. ¿Se la llenó él? Él me la llenó. Fíjense, nunca se me olvida cómo hay gente buena en todos lados. Gente. Claro. Él mismo me llenó mi visa y ya. Pasé un 24 de octubre del 59 ya legal para Estados Unidos. Allá estuve por largos 15 años. 15 años. Estados Unidos. ¿Sin volver ni una vez para acá? Sí, veníamos alguna vez, me daban permiso, porque primero estuve en California como con 5 años y luego me fui para Chicago. Okay. Allá estuve más de 8 años, porque primero estuve en Mexicali, nos fuimos con mi esposa, pero no ahorraba nada, porque pasaba a trabajar al otro lado, Hostville se llama el lugar. Tremendo calor que hacía allí, pero no ahorraba dinero. Y ya este hermano que estaba allá en Chicago me llevó. No, pues allá sí, trabajé primero en una fábrica de televisiones, las pantallas, que hacían las puras pantallas que le llamaban Picture Tube. Había bastante trabajo, llegué a durar hasta 7 meses trabajando 12 horas, y allí era donde reeditaba el overtime, el double time, como le llaman ellos allá. Y esto pues me logré ahorrar para allá. Cuando me vine para acá, pues logré comprar una casa ahí en el Carmen, y acá aquí en el Carmen. Pero llegó directo a Morelia, o sea, de allá de Estados Unidos llega aquí a Morelia. Y compré ahí donde vive, en Tejedores de Aranza, 161, allí finqué también. Pero resulta que traía un carro, vine hasta con carro, traía uno Impala, y resulta que luego por andar construyendo se pasó el tiempo y no fui a regresarlo, y me fijé, ya se había pasado la fecha y ya no me quedaba más que entregarlo a Hacienda o llevarlo, y se me hizo pesado y ya mejor le entregué a Hacienda. Fui y avisé, y los jóvenes que vinieron a recibir el carro, oye, ¿qué no lo va a quitar a algo? ¿A la radio o algo? No, pues yo no, ¿para qué le quito a mi carro? Yo lo recupero. ¿Cuál le iba a recuperar? Pues en la hacienda había puro coyote, puro sinvergüenza, todos los mejores carritos ellos se los quedaban. Quedaban. Oiga, don Ismael, ya estando aquí en Morelia, ¿cómo es que le entra al tema de la política? ¿Por qué se empieza a involucrar?
Porque usted es fundador del PRD. Usted es fundador de Morena también. ¿De dónde le viene ese amor por la organización, por los partidos? Bueno, ¿Cómo? En primer lugar, porque ya tenía esa mentalidad de allá. Allá ya empecé a leer, era mi único hábito la lectura. Empecé hasta a leer libros comunistas, desde Mao Zedong, Guerras de Guerrillas de Mao Zedong, y uno de un Santiago Ruel de Monterrey, un licenciado famoso, y empecé a leer historias, y me llama mucho la atención historias de personajes sobresalientes. Para mí, la lectura es alimento humano, la lectura ilustra, cultiva a la persona, tiene otra forma de ver el mundo en que vivimos. Entonces ya traía yo esa inquietud, y ya cuando llego aquí, pues para mí se me hacía injusto. ¿Por qué? Por el trabajo, cuando logré ya comprar mi taxi, que me dediqué a trabajar el taxi, que empecé con los americanos en el Hotel Villa Montaña, me tomaron como exclusivo del hotel, y ese hotel le llamaban la colonia americana, estaba lleno de americanos. Un grupo grande dejaban la reservación desde un año para el año siguiente, y toda esa gente se fue relacionando conmigo, me las fue haciendo llegar, y muchos de los que ya vivían allí, a llevarlos a México, a Guadalajara, a todas partes, y por todos lados me paraban la policía. Para mí la policía más corrupta, lo llegué a decir en la radio, era la del Distrito Federal y la de México. Recuerdo de una patrulla allí en Toluca me paró, que porque andaba fuera de ruta, que necesitaba permiso de mi sindicato, que bueno, todos los problemas. Y me dice, mira, un día vas a necesitar con nosotros. Seguro que sí, para eso son servidores públicos igual que yo. O sea, a usted las injusticias le molestaban muchísimo. Todo eso me molestaba, donde quiera que iba, me paraban, y siendo taxi, fíjate, una vez venía de Guadalajara, del Hotel Mendoza, más bien del Tapatío, y por ahí en Zamora me hicieron la parada dos campesinos. Sí, les dije, sí, pero voy para Morelia. No le hagas, allí nos dejas en Carapan. Pues en Carapan, allí me paré, los bajé, se suben otros dos campesinos, les dije, pues yo voy para Morelia, no le hace, allí nos dejas en la carretera Zacapo, y se pone a mi par una patrulla federal, y a ver tu licencia. Ya dije, ¿por qué? Porque estás levantando pasaje. Le dije, bueno, pues es taxi, sí, pero es taxi local, y aquí estás en carretera federal. Y allí tenía su cachuchota, sí, y allí, ¡ahí le va, jefe! Le aventaban el dinero, los camiones pasaban y le apoyaban allí los billetazos. Y yo, como no le di al jefe, me levantó la infracción en ese tiempo, hace 50 años o más, era de 5,000 pesos. Y como la que estaba aquí en transporte era hasta conocida mía, Cristina Fraga se llamaba, dije, no, pues yo la arreglo con Cristina. Cuando dice, sí, esas impresiones ni se pueden calificar aquí, tiene que ir hasta México. Pues fui hasta México, allá Rubén Melo Orozco se llama el que me recibió, ya le dije la verdad, pues yo no sabía, le dije ignorante, yo lo subí, me califica, ya no le vuelve a pasar, amigo, me la calificó en 500 pesos. Okay. Y así como eso llegué a tener cantidad, te seguiría, no terminaríamos sentarte diciendo lo que me llegaba a pasar. Y entonces las injusticias lo llevan entonces a empezarse a reunir con quién lo invita. A don Toño Mayés Navarro, por el mismo trabajo de mi taxi, me abordó por 20 de noviembre. ¿En qué año sería eso, don Ismael? Pues por allá como en el 87, cuando empezamos, okay. El 87 que empezamos a reunirnos, desde el 87, la corriente democrática, el 87. ¿Quiénes se reunían en esa época? Empezamos a reunirnos en la casa de don Antonio Mayés Navarro, allí en la Agustina de Aga Rivera, en su casa, unos poquitos. Ya después en Boulevard García de León, allí sí ya Robles Garnica, Cristóbal Aria, Columba, Fidel Urbano Marín, José Montes Ledesma, pues ya se fueron la mayoría de ellos, de los que yo digo, todos ellos ya se fueron. Roberto Robles Garnica, sí. Pero participó allí Cristóbal, Columba, allí en el comité, Marciano Rosso, que ya se fue, un hombre que mucho me apoyó. Gente. Ahí empezaron entonces Allí se ya empezó. A la conspiración, decían. Ya que era la corriente democrática. Ajá. Todavía.
y ya después hice una reunión muy amplia aquí en Ventura Puente, Salón Solciel le llamaban. Allí se hizo una reunión ya más grande, ya participaron campesinos, pero yo recuerdo que cuando se hizo una grande aquí por las Tarascas abajo, había yo no sé si es eso, la Casa de la Cruz, grandote, donde allí me nombraron como miembro del Consejo de la Comisión de Garantía y Vigilancia, que éramos don Antonio Mayez Navarro, el licenciado Narciso, Santos Sánchez, el doctor Pechu, y éramos 5 miembros los de la Comisión de Honor y Justicia. Oiga, Ismael, y en esas reuniones que hacían, ¿qué discutían? ¿Qué era lo que buscaban en ese tiempo? ¿Cuáles eran las demandas? No, pues la idea era ir transformando, la idea era ir formando comités, porque yo mi trabajo ya después, cuando ya se convirtió en el PRD, el 5 de mayo del 1989, pues ya al empezar a hacer trabajos, de formar comités de base, porque pues las instancias básicas del partido, ya en los estatutos, porque yo estuve en el primer Congreso Constituyente que se dio en la Ciudad de México, cuando fue aprobado ya como PRD, yo me di ya la tarea de andar formando comités, pero no solo aquí, en todo, llegué a andar hasta San Antonio Villalongín, acá por Sicio, Tafetán, Timones, Pazuancho, El Copullo, todo eso por allá. Fidel Urbano Mariel, papá de Azucena, que éramos compañeros de lucha. Andaban para allá y para acá, ¿qué era lo más difícil en ese tiempo? Porque había un partido hegemónico que era el PRI, había todo el aparato del Estado en contra de este tipo de movimientos. Bueno, pues, ¿qué era lo más difícil de andar con armando comités? Siempre tenía problemas, pues yo muchas veces llegué a ser amenazado. ¿Lo amenazaron de No, muerte? pues una vez, tanto así que fueron a mi casa, porque ponía una lona allí en Carpintero, una lona grandota, que iban por la lona, no estaba yo, era mi esposa, que les dieron la lona, dice, no pues yo dárselas, porque él no está, dígale, sacan la pistola, dígale y tal, que le vamos a hacer, le vamos a volver. Les digo al día siguiente en la radio, perro que ladra no muerde, eso es de cobardes, ir a asusar a una mujer. Yo estoy aquí de 10 a 11, vengan cuando yo estoy. Pues hasta un muchacho, ya no me acuerdo, Morelos, se apellidaba de Derechos Humanos, entrevistarme. Y yo recuerdo un campesino que sacó una pistolota, estaban allá donde nos estaban echando los gases, pegó allí este pedazo de cantera todavía. Cantidad de gente andaba armada, de la gente de acá de Huetamo. En esa época de la lucha del partido, pues fallecieron muchísimos compañeros y compañeras en esa época. Yo conocí compañeros míos 4 que fueron asesinados, 4, pero fue alrededor de 650 personas que de una forma o en otra fueron asesinadas. Muchísima gente falleció. Muchísima. ¿Cuál fue el momento? Bueno, hubo momentos muy difíciles de la construcción del PRD y de esos años, sobre todo de los primeros años en el Salinato. Pero, ¿cuál es de los que se acuerdan de los momentos más bonitos que pudo haber encontrado en reuniones, que ayudaron a gente, que usted se acuerde de que diga usted, por eso estoy en esta lucha? Bueno, pues la primera marcha que hicimos, y yo recuerdo cuando la primera marcha de las 100 horas que hicimos con Cuauhtémoc allá en México, resulta que yo ya había hecho una encuesta aquí, una encuesta política que decía, ¿vota usted, sí o no? ¿Cree que el PRI respeta el voto? ¿Sí o no? ¿Cree usted que en México hay democracia? ¿Sí o no? ¿Cree usted que la deuda eterna se pagará? ¿Sí o no? Y le agregué otra porque había la zona de tolerancia, centro de vicio que había cerrado Cuauhtémoc, y iba a entrar Luis Martínez Villicaña, decían Luis me hizo el desglose, alcancé a encuestar a 3,000 gentes. Y a la gente que yo le enseñaba el cuestionario, dice, oiga, pues ¿para qué quiere esto? Pues a ver si un medio de dar la difusión,
Para ver qué opina la gente. Pero me decía, estás loco, nosotros en contra del gobierno, pero como no tenía nombre, no me decía el sí o el no en las preguntas, ellos de todas maneras le marcaban. Y ya cuando fui con don Rogelio, que yo ni lo conocía, a don Rogelio, dice, oiga, eso está muy interesante. Y la gente que le dice, pues mire, ahí está. ¿Qué resultados hubo? Pues eran mujeres que eran que no, que parecía que querían el centro de vicio, los esposos iban allá, se emborrachaban, los metían presos y luego todavía tenían que ir a sacarlos de la barandilla. ¿Para qué querían ese centro de vicio? Y ya que nos vemos en los 100 horas allá con Jorge Alcántara, que ya murió, un buen hombre periodista, dice, vieras cómo estuvimos bien recibiendo de llamadas, y que les decían, pues al que tendrían que felicitar es al taxista que hizo el trabajo, nosotros nomás lo publicamos, porque salió más de una plana y media en La Voz de Michoacán, que titularon Un taxista investigador. Vamos, oiga, taxista investigador, ¿cómo es que llega a la radio? Porque usted estuvo durante un buen rato participando en hace 27 años. Un buen rato en el micrófono abierto. ¿Cómo llega ahí? Bueno, con el doctor Atiel. Pues por eso mismo, porque escuchaba la misma inquietud, yo mismo deseaba, por ejemplo, en la jornada, yo soy fundador de la jornada, porque yo no estaba de acuerdo en que todo era como ovaciones, novedades, Heraldo, la cadena del Generalote, se Balseca, la cadena de Sol y todo, era de pura gente poderosa. Yo deseaba algo diferente y como siempre decía que en este país nunca había habido democracia y nunca, hasta ahorita estamos empezando, se está sembrando la semilla para que haya una verdadera democracia. Todo fue injusto, el dinero. Yo anduve 8 años, 8 días en la campaña de López Portillo, otros 8 días en la campaña de Echeverría. Y nos contrataban en los hoteles, allí nos tenían comiendo y durmiendo, a ver, para si algún tal por cual le interesaba ir a algún mandado. A mi servicio lo último anduvo Muñoz Ledo. Yo de política no sabía nada, pero sí se me hacía una persona muy culta, muy preparada, Muñoz Ledo. Acaba de fallecer recién. Sí, en aquella salida a Guadalajara, allí estuve en el hotel Villicaña, parece se llama, un hotel allí tuvimos 8 días para ver si y de allí en la de Puruán hasta Paxigán por allá, y traían pero maquinete, hasta plantas de luz, un derroche, y yo todo eso lo veía. Y ahí es donde, pero ¿cómo entra a la radio? ¿Cómo es que empieza a participar más activamente? Bueno, pues empecé a participar activamente por el mismo deseo de cambiar al oír, y que ya era conocido mío el doctor, ya lo conocía el doctor Atiel López Rivera, y ya empecé a participar con Guadalupe Chávez Pedraza, que era hasta maestro de la universidad, el doctor Arriola, muy famoso también. Muchos. Era un medio de comunicación que todo el mundo, en Morena todo el mundo lo escuchaba. Y pues yo hacía por hacer mis malhechuras de trabajo, y allá me sacaba en limpio, porque como yo no había tenido escuela, sí tuve en la escuela de adultos, aquí fue donde terminé la primaria, y allí me quedaban 2 caminos, me decían que siguieran, pero me quedan 2 caminos: seguir haciendo trabajo acá en el PRD o seguir estudiando. Y yo había terminado porque saqué los primeros lugares. En uno de esos tengo allí que me saqué, a mi cuenta mi tu vida, saqué el segundo lugar a nivel estatal. Por ahí están todos. Oiga, ¿y qué piensa ahora del PRD? ¿En qué terminó el PRD? Pues yo les hice críticas bien fuertes, por ahí está el trabajo, hasta ahí los traigo porque se ocupaban. Yo les hice crítica bien fuerte, donde yo les hacía comentarios porque se había cometido un grupo reducido. Desde el momento que se convirtieron en corrientes, dije, ya chuparon faro. ¿Por qué? Porque las instancias básicas del partido eran los comités de base, eran los que teníamos voz y voto. Si alguien quería ser candidato, tenía que darle el aval por lo menos 10 comités de base para que fuera candidato. Recuerdo que Antonio Soto quería afiliarse allá con mi hermano allá en Changare, que tenía el comité de base, porque no podían, ¿verdad? No podían ser candidatos. Y lo reformaron, lo convirtieron en corrientes.
Y ahí fue la acabó. Allí fue la acabona, donde fue ya más, aquí en el Hotel Morelos, allí fue donde hasta se formó el Modó, con Leonel Godoy, Desiderio Camacho, y pues yo formé parte de todo eso, todos ellos habían bien conocidos míos. ¿Cuál era la sensación que tenía? Porque tanta lucha, tantos momentos, tantos hombres y compañeros que desaparecieron, que fallecieron, que asesinaron, para que se empezara a ver que se empezaba la decadencia del PRD, sobre todo después de haber ganado elecciones como la Ciudad de México, con Cuauhtémoc, campañas presidenciales tan importantes, ¿no? Como la de Cuauhtémoc Cárdenas, que arrastraban muchísima gente. Aquí en Michoacán llenaban en todos lados. La gente creía en nosotros, la gente nos seguía, por eso para mí fue una gran desilusión, ya cuando se cumplieron que reformaron los estatutos, ojalá y no vaya a pasar de vuelta aquí, que a la larga vaya a convertirse en lo mismo, porque sería muy lamentable para tantos que perdieron la vida, ¿verdad? Tanta gente que luchó por un país mejor. Hay quien dice, bueno, no quien dice, hay el famoso dicho que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Sí. Y creo que esto que estamos haciendo con ustedes, recordar justamente esos momentos, para que ahora que Morena está en un momento, pues sigue construyéndose y sigue creciendo, no nos pase eso. Creo que es muy importante que ese mensaje le quede claro a la gente, a los militantes jóvenes, a los líderes. ¿Cómo ve ese tema? Por eso yo soy de la idea que el que no conoce la pobreza no se condole del pobre, pero nunca lo ha vivido, y como yo lo viví, pues es natural que yo deseaba que las cosas cambiaran, y que me siento completamente complacido porque pues realmente a donde hemos llegado, y ahora veo pura gente joven participando. Anteriormente la mayoría éramos gente ya de edad, las que empezamos en la lucha, eran puros, gente. ¿Y cómo siente ahora, cómo es que usted, más bien, quiero decir, se retira del PRD? ¿En qué momento dice ya, hasta aquí, y empieza el trabajo con Morena? No, pues ya después que se reformaron los estatutos, de que empiezan los chuchos de Jesús Ortega, Jesús Zambrano y otro acá de Nayarit, que eran los que hacían y deshacían con el partido, ya dije, pues esto ya no tiene solución. Yo le hice críticas bien fuertes en la radio y del trabajo, que iban a acabar con el PRD, y así fue. Iban a acabar, ya está en su tumba, aunque no les guste a muchos. ¿Y cómo es que se empieza a incorporar a Morena? ¿Es cuando Andrés Manuel se decide salir? Bueno, fue después, perdón. Nosotros tuvimos en todos sus actos, una ocasión allá hasta nos mojamos y allí nos secamos en sus actos, que siempre era un honor estar con Obrador. Cuando se decidió participar acá, pues allá yo estuve en todos sus actos, y te digo, desde el primero, pues, que venía de allá de Tabasco, todo. Andrés Manuel siempre tiene el orgullo de haber visitado un municipio, todos los municipios de este... Aquí anduvo 8 días con Cuauhtémoc, yo anduve con ellos. Aquí anduvo 8 días acompañando a Cuauhtémoc. Aquí anduvo Andrés. Yo le agradezco a la que ahora que se me olvida, María de la Luz Núñez. Sí, fíjate, si la ven me la saludan mucho, porque yo estaba quebrado de costillas ahí en mi casa, y 3 costillas me perforó el pulmón, y fue a llevarme mi credencial a la casa. Ella, la noche, ella, Armando Ponce, el doctor Moisés García, sí, Moisés López, que fue hasta director de la Facultad de Medicina, fueron a llevarme a mi casa la credencial, esa mujer. Le agradezco mucho. Yo ni siquiera sabía que era aquí la diputada. Es la diputada. Un saludo a la diputada María de la Luz. Fue a llevarme a mi casa la credencial. Fíjese. De Morena. ¿Se acuerda de ese equipo que era el fundador de Morena? ¿Cuáles eran qué le decían? ¿Lo invitaban? ¿Usted participaba activamente? No, pues anduve participando activamente. Por ahí están muchos de los trabajos que anduve distribuyendo. Por ahí está todo uno de a ver si nos lo comparten para poderlo... Si quieres, dejar uno y entonces dejas uno de esos del que anduve distribuyendo. Nunca paré, pero ahí traigo todavía. Oiga, quiero regresarme un poquito. 2006, el fraude de Andrés Manuel todavía con el PRD.
¿Cómo lo vivió usted el fraude? Porque ya veníamos de un fraude, muchos ya venían de un fraude del 88, Sí. duro, difícil, había un aparato del Estado muy complicado, y luego se repite en cierta manera un fraude en 2006 con un plantón, no sé si fue hasta la Ciudad de México, ahorita me platica. Allí estuvimos. ¿Cómo lo vivió ese plantón? ¿Dejó aquí a los hijos, a la esposa, se fue, regresó? ¿Cómo vivió ese plantón del 2006, en donde muchos creíamos que iba a llegar Andrés Manuel en ese momento, y no llegó, ¿no? Voto por voto, casilla por casilla, el plantón en Reforma, el gobierno legítimo, es decir, un proceso bastante, políticamente bastante álgido, y después se viene la guerra contra el narco de Calderón. ¿Cómo vive ese proceso la militancia y usted particularmente? Bueno, pues realmente pues en fue una desilusión para nosotros, pero no por eso tendríamos que dejar de actuar, con más razón, tener que seguir actuando, porque los cambios no se dan de un día para otro. Es natural que ellos, como tenían el poder, pues el PRI ya lo había tenido por más de 70 años, estos lo tuvieron por 12 años, y se vio que fue todo lo contrario. Lo que hicieron fue unirse, aliarse, el PRIAN que le llamábamos. En ese periodo ellos hicieron 256 reformas a las leyes, 14 reformas a la Constitución, que ni siquiera fueron del PRI, fueron del PAN, y allí se caminó junto a las juntas Carlos Salinas y el PRI. No había oposición, allí quedó demostrado, ¿Fue al plantón? ¿Estuvo ahí en el plantón usted? Sí, cómo no, pues en todos. ¿Qué se acuerda de esos momentos en el plantón? Pues yo ya hasta recuerdo que en Andrés estuvo hasta uno que es del cine, muy famoso, hasta recuerdo de esa persona, uno muy famoso que, no me acuerdo del nombre ahorita, de mucho no me acuerdo, pero nosotros allá estuvimos en los plantones, hasta ellas anduvieron allá conmigo, ya en ese tiempo ya ellos me acompañaban. ¿No los dejó aquí guardaditos? ¿Ya les enseñó a sus hijos y a sus hijas desde chicos a andar en esto? Pues ellos me acompañaban. Pues, no les quedaba de otra, ¿verdad, maestra? Ellos me acompañaban. Y qué bueno, porque también los hijos que aquí nos acompañan en el set, pues personas de gran calidad y sobre todo muy comprometidas también. Es que yo estoy, en primer lugar, yo estoy consciente que los grandes empresarios, aunque no quieran, fueron ellos quienes propiciaron el crecimiento del crimen organizado. El neoliberalismo es un proyecto del capitalismo, y él no distribuye, el capitalismo es un proyecto del capitalismo. El capitalismo propició la cultura del dinero rápido y fácil. El capitalismo es un proyecto que se opone al estado de bienestar social. Casos como la soberanía, la colectividad social o el bien común, todos cayeron en desuso. Fueron sustituidos por el individualismo, el éxito económico y los valores del mercado. El neoliberalismo no distribuye la riqueza, por lo contrario, la concentra en pocas manos. Y eso quedó comprobado en los 36 años que fue aplicado esta política de Milton Friedman, que nos llevó a dejar alrededor de 50 millones de pobres y una deuda de 11,000 billones de pesos que el pueblo mexicano está pagando. Ahí está el Fobaproa. Y luego agreguemos el avión presidencial. Estos tipos eran príncipes, no eran gobernantes. Este es para los jóvenes. Eso es para los jóvenes, ya escucharon. Para los jóvenes. Y bueno, pues lamentablemente se nos empieza a acabar el tiempo. Se va rapidísimo cuando tenés una charla tan interesante, tan agradable, pero no quisiera yo dejar de escuchar una reflexión por una parte de don Ismael. El presidente Andrés Manuel se va ahora en el 2024. Él dice que ya se retira de la vida pública, se retira de la vida política, que se va a ir a la chingada, literalmente así dice, ¿no? Que se va a ir a su finca a escribir, a pasar su tiempo allá. Y ¿qué piensa que viene para Morena? ¿Qué piensa que viene para el país sin Andrés Manuel? ¿Qué piensa que viene ahora con las nuevas elecciones? Estamos por definir quién será el próximo candidato o candidata de
de Morena hacia la coordinación de los comités de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues Andrés Manuel, él dice, a muchos de nosotros seguimos esperando que sea nada más un chiste, que se vaya, que se quede por lo menos en la vida pública, seguir, no digo que se quede como presidente, que ojo, pero sí que se quede como un referente, como un líder moral. Pero bueno, será una decisión del compañero presidente. ¿Cuál es su reflexión en este sentido hacia lo que viene? ¿Se va el presidente? ¿Qué piensa usted de todo esto? Bueno, yo creo que en cierta forma él tiene razón, porque por eso se fundó el sufragio efectivo, no reelección. Yo soy de la idea, igual que en la época del juarismo, que realmente pues haya un verdadero cambio, una verdadera democracia, que se acabe el cacicazgo, que se acabe los que se eternizan allí, los maximatos, los porfiriatos, los Santana, que verdaderamente hay un cambio. Mi más grande reflexión, un llamado a las nuevas generaciones, que unan esfuerzos, que busquen el mejor. Para eso están analizando a cada uno de ellos su léxico, pero lo más principal es que luchen por convicción, por ideales, por principios, y que no se dejen llevar por el discurso hueco, que nada más es para agandallar poder, porque va a llegar cantidad de arribistas como acostumbran a quererse les infiltrar allí, y al rato eso se convierten en traidores. Yo digo que yo soy de la idea, ya para lo último digo, que el hombre puede ser arquitecto de su propio destino. Yo siempre tuve en mis ideales, deseos de realizarlos y amor a la humanidad. Yo digo que el que tiene su conciencia tranquila, duerme bien, vive bien, porque no tiene nada de qué preocuparse. Si está a su alcance el bien es una cuestión de amar al prójimo. La verdadera felicidad no es acumular riqueza, título o fama, sino estar bien con nuestra conciencia, con nosotros mismos. La felicidad profunda no son los placeres, la vida mundana, sino estar bien con nuestros seres queridos, como es nuestra madre, nuestra esposa, nuestros hijos, que son los que nos van a acompañar hasta el fin del camino. Pero eso hay que ver hacia adelante para los nuevos jóvenes, que ya no se dejen llevar por los discursos huecos, porque ahora panistas, priistas, de todos van a querer llegar allí, pero a quererse infiltrar, y al último echan a perder igual que lo hizo el PRD. Ese es mi llamado. Bueno, pues creo que no me queda más que decir. La verdad es que está clarísimo, don Ismael, el mensaje. Yo le iba a pedir un mensaje final para los jóvenes, la militancia, pero lo acaba de dar de manera, pues creo que muy contundente y creo que muy clara. Y me da muchísimo gusto. Yo le quiero agradecer mucho la invitación, pues, a que usted le pueda dar un último mensaje, no nada más a los jóvenes, a los líderes. Muchas gracias, les agradezco que me hayan dado esta oportunidad de decir lo que siento. Yo soy como soy y no puedo ya cambiar. Soy una persona rústica, soy una persona del campo. Y nunca cambié, ya me voy a ir y ya no voy a cambiar. Espérese, no diga eso, no diga eso, todavía no se va a ir, espérese, todavía nos queda mucho, necesitamos otros 4 programas con usted todavía, espéreme. La verdad es que le agradezco infinitamente poder haber charlado con usted. Creo que nos quedaron bastantes temitas, después lo voy a invitar otra vez para que sigamos platicando. Agradecerle a la gente, agradecerle aquí a Casa Romero la posibilidad de estar aquí en este maravilloso espacio. Agradecerle a la producción, a Denis, a Erandi y también, por supuesto, a los que lo pudieron traer, a su hijo Emma, a Karel también, por supuesto, a todos los que hacen posible este espacio de la Cuarta Transformación, esto que viene sobre todo con el objetivo de que ustedes
puedan tener información, puedan conocer la historia, puedan aportar sus ideas. Si ustedes tienen alguna pregunta que le podamos hacer llegar a nuestro querido Ismael, pues déjenosla ahí en los comentarios de Facebook, denle like a la página de Arte y Cultura Morena Michoacán, a la página de Morena Michoacán, y nada, no me queda más que agradecerle otra vez a don Ismael esta hermosa conversación. Por supuesto, decirles que nos vemos la próxima semana en otro podcast, en otra conversación, en otro momento. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Y ya saben, arriba la 4T.